Versículo 1 en adelante, unos versículos, amén. Se lo voy a leer y usted me escucha. ¿Ya lo tiene por ahí? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Tome su lugar, hermano. Amén. Según estadísticas, hermano, del 2023, si no me equivoco, según estadísticas dice que el 17% de hombres, mujeres cristianos que llegan a una adultez, que conocieron a Cristo, que vivieron el cristianismo, pero llegan a una edad adulta, y un 17% de ellos abandonan el cristianismo. Otra estadística dice de que 1 de cada 9, es decir, el 9%, pierde la fe en el cristianismo. Que 4 de cada 10, o sea, el 40%, abandonan la iglesia, pero todavía se consideran cristianos. 2 de cada 10, o sea, el 20%, se desconecta de la iglesia y expresan frustración por la cultura de la iglesia. Un 40% de los jóvenes que crecen en la iglesia llegan a una edad entre los 18 y 22 años que se apartan del camino del Señor. De esos, la tercera parte, según las estadísticas, vuelven en algún momento a los caminos del Señor. No todos. Dice aquí en Gálatas 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En estos días, semanas, varias personas, hermanos en Cristo, que hemos tenido la oportunidad de platicábamos precisamente de eso. Una hermana me decía, mire, yo conocí al Señor, no sé, hace 10, 15 años, venimos al Señor yo, mi esposo, mis hijos, servíamos todos en la iglesia, pero ahorita solamente yo estoy yendo. En algún momento mi esposo dejó de ir, después mi hija, mi yerno, otra persona, platicaba con ella, una hermana, tiene a sus hijos, y su hija mayor ya no asiste a la iglesia, dice, ella decidió ya no ir. Llegó a cierta edad y ella tomó la decisión de ya no ir a la iglesia. Ella es adulta, ella ya no está conmigo, ella ya se casó, y ella decidió que ya no quería ir a la iglesia. Y esos son casos que en concreto en estas semanas he podido escuchar. Sin embargo, a lo largo de los años que tengo conociendo al Señor, me faltan dedos para contar a las personas que ya no están en el camino del Señor. Usted mismo puede voltear alrededor, y no de que hoy no haya venido o de que esté en otra iglesia, si está asistiendo a otra congregación, gloria a Dios. Pero tanto usted como yo conocemos a personas que se han alejado, que se han ido. Yo crecí en una iglesia desde los 11 años y había un grupo de jóvenes de aquel entonces.
que íbamos, veníamos, visión juvenil, congresos, etc. Muchos, sé ahorita qué es de sus vidas, están casados, qué hacen, cómo se desarrollaron profesionalmente, pero de todos ellos, hermanos, incluyendo a mis hermanos, ya no están en la iglesia. Se apartaron, se alejaron del camino del Señor. Son parte de las estadísticas. Y el Señor me movía a esto, hermano, pensaba y decía, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y rápidamente a uno se le viene a la mente este versículo de la palabra que dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Y de cierta forma nos justificamos los que estamos, porque esto no es hablar de los que se fueron, sino de los que estamos aquí. Reflexionar un poco sobre mi vida. Por eso esta palabra en Gálatas nos dice, primero, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, pero luego nos empieza a decir que nosotros también tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Mirarnos a nosotros mismos. Y platicando con una de estas personas, lo que le pregunté, me decía, y yo en mi mente estaba como, porque ella me platicaba cómo servían al Señor, el ministerio que desarrollaban en familia, y que de repente ella sí me lo decía de la nada, mi esposo dijo, ya no, quédate tú a cargo, él era el encargado de esa área del ministerio donde ellos sirven, y que le dijo, ya no ¿qué? Ya no voy a estar en el ministerio, ya no voy a asistir a la iglesia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Ya no. Y lo que se viene a la mente, yo le decía a ella, ¿pero qué te dijeron? O sea, ¿qué pasó? Decía, el pastor habló con él, habló con mi yerno, habló, etcétera. Buscó, les preguntó que si se les había hecho una cara, que qué había pasado, y no dijeron nada. No hubo nada. Y a veces uno busca la respuesta, ¿verdad? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué dejaste? O sea, no alcanzo a entender y comprender cómo es que si tuviste una relación con el Señor y experimentaste su presencia, ahora dices, ya no quiero. Y entonces uno sin querer, hermano, empiezas a juzgar a la persona, ¿por qué ya no estás? Y el Señor me llevaba a pensar, es como en una relación, cuando tú tienes una amistad, un noviazgo, un matrimonio, y si hay algún quiebre de esa relación, rápido uno empieza a decir, ¿qué fue lo que hizo el otro? ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Por qué ya no? Pero el Señor nos confronta y nos dice, a ver, ¿tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste por el que ya no está? ¿En qué momento tú te preocupaste o hasta cuándo te diste cuenta que tu hermano ya no estaba asistiendo a la iglesia? Tómate ahorita un poquito de tu tiempo desde que tú estás viniendo a este lugar y piensa, ¿quién ya no está? ¿Quién ya no está aquí? El Señor me ha permitido estar en esta casa específicamente, si Dios me permite, son 11 años. Entonces me cumplí 11, entonces yo voy a cumplir 12 años aquí, santo Dios. Hermano, y desde que yo empecé a venir a este lugar, yo ya puedo tener nombres ahorita en mi mano que ya no están aquí. Y si usted me pregunta, Ángela, ¿sabes por qué no están? La verdad, hermano, no sé. Porque posiblemente estaba tan ocupada pensando en mi propia situación que ni cuenta me di cuando dejaron de venir. Y cuando me di cuenta, lo que pensé es que seguramente el pastor ya le habló, seguramente el líder ya le mandó un mensaje. Ellos deben saber lo que está pasando con el hermano.
y yo no me voy a meter porque no quiero ser chismosa. Pero a veces, hermano, eso es como justificar nuestra responsabilidad que tenemos como familia de saber cómo está mi hermano. Lo único que yo pudiera pensar ahorita, por ejemplo, en este caso que le estoy mencionando, es que cuando este hombre le dijo a su esposa, ya no quiero, es porque ella hace mucho algo había estado pasando con él. Algo había estado pasando en su vida, hermano, posiblemente. Porque si tú estás orando, si tú estás buscando del Señor, hermano, es difícil que digas de un día para otro, ya no. Es empezar a dejarte, es empezar el problema, la situación, que empiece a mermar tu vida poco a poco, hasta que un día dices, ya no. Pero ¿quién se dio cuenta de esa situación? ¿Quién volteó y te miró y dijo, algo le está pasando? Oye, aquí estoy. Jesús, hermano, oró en Juan capítulo 17 y hermano, en esa oración Él no ora por el mundo. Jesús ama y murió por todos en la cruz del Calvario, amén. Él murió y dio su vida por todos en la cruz del Calvario, amén. 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 Jesucristo murió por todos en la cruz del Calvario. Pero específicamente, hermano, en Juan 17, cuando Él está orando por sus discípulos. Por sus discípulos. Y Él le dice al Padre que ora, que los pone, permítame, déjeme, llego a ese versículo. Dice, yo te ruego por ellos. Versículo 9, Juan 17, 9. Hablando Jesús, orando Jesús, dice, yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo. Esta oración era específicamente por sus discípulos, específicamente por los que ya eran de Él. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y has sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció. Luego dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estoy buscando el otro que dice también, ruego por ellos y por los que han de venir. Ruego por los que me has dado, dice, y luego por los que ellos les van a hablar y van a creer por la palabra de ellos. ¿Qué le quiero decir, hermano? Jesús murió en la cruz del Calvario por todos. Él está interesado en la salvación de todos. De todos, de usted sale y con quien se tope, hermano, así sea una mujer que ya perdió sus facultades mentales, así sea el taxista, así sea alguien que le ofrezca el pan, el que le va a dar gasolina, si usted va a ir a poner gasolina, todos y cada uno de ellos, Jesús los tenía en su mente, en su corazón cuando estaba entregando su vida. Por todos ellos Él dio la vida, por toda la persona que usted mire y se encuentre, Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Amén. Pero específicamente en esta oración ora por quién, por ti y por mí. No por los del mundo, sino por ti y por mí. Para que seamos uno, dice. Guárdalos. No los quites del mundo, pero guárdalos. Amén. ¿Qué quiero enfatizarte? La importancia de que tú y yo estemos aquí. Mira a tu hermano, mira a tu hermana que tienes a un lado, y el Señor está interesado en que tú y yo estemos bien, en que permanezcamos aquí.
Aleluya, amén. Pero somos los que estamos ahorita. ¿Y qué con los que ya no están, que estaban aquí, pero que ya no están? ¿Qué con los que estaban aquí, pero que ya no están? ¿Pudimos haber hecho algo? ¿Pudimos tal vez prestar un poco de atención? ¿Pudimos tal vez no ser tan, no sé, duros? No que solapemos el pecado, no, pero cuando nos vamos y hablamos de que es que está pecando, empezamos a juzgar. Dice, ven. Y luego dice, restáuralo. No te dice señálalo, no te dice júzgalo. Mételo en disciplina. Restáuralo. Claro, la palabra no se queda ahí. Usted debe escudriñar, sin embargo, ahorita nos estamos enfocando en esta parte, hermano. Tampoco quiero que me malentienda y me malinterprete y diga que, bueno, entonces vamos a todos darles palmadita en la espalda y todo está bien y no importa, no pasa nada. Porque eso es otra cosa. De Dios nadie se puede burlar. Amén. Amén. Pero la realidad, hermano, y conforme a las estadísticas, estaba leyendo que en unos años más en Estados Unidos, que iba a ser únicamente el 40% de personas que practicaran el cristianismo. A cómo van las cosas. La gente se está yendo de las iglesias. Otros tantos se alejan del Señor. Porque muchas personas se alejan de la iglesia, pero ellos no se alejan del Señor. Y era otra cosa que el Señor hablaba a mí y decía, a ver, Señor, enséñame. Y encontraba esta palabra que dice que, déjeme se lo leo así como lo encontré. Dejar a Cristo no es lo mismo que dejar la iglesia. Ya que es posible, esta parte por favor, ya que es posible alejarse de Cristo sin abandonar la iglesia. Ya que es posible alejarse de Cristo sin abandonar la iglesia. Y muy probablemente cuando abandonas la iglesia es porque ya te alejaste de Cristo. Y vuelvo al punto, no se trata de señalar al que se está alejando, sino quiero contarme, dice a los espirituales, decía Gálatas, ¿por qué no nos podemos dar cuenta si mi hermano está pasando por un momento difícil? ¿Por qué no volteo y lo veo? ¿Por qué no puedo darme cuenta si él ocupa un apoyo? Si él ocupa ayuda, si es nuevo en el camino del Señor, y yo cómo lo estoy ayudando a crecer, a madurar, a afirmarse. Jesús hablaba de la parábola del sembrador y decía que el sembrador salió a sembrar y esparcía sus semillas. Y en esas épocas, hermano, cuando salían a sembrar, dice que hacían los surcos y salían tal cual, una bolsa y la agarraban y aventaban la semilla. No ahora hasta máquinas, no, aquí va la semilla, pum, aquí va la semilla, aquí va la semilla, aquí va la semilla, para que se aproveche todo. Pero en aquel tiempo traían una bolsa con el montón de semillas, se hacían los surcos y se aventaba la semilla. ¿Estaba mal el sembrador? ¿Tenía que hacerlo de otra forma? ¿Lo estaba haciendo mal? ¿Acaso estaba desperdiciando semillas? El asunto era sembrar la palabra. Y el crecimiento lo del Señor. ¿Se imagina, hermano, que usted va, siembra la palabra
Y esa persona recibe conforme la parábola del sembrador, pero al pasar el tiempo vienen los problemas, las situaciones y esa persona se va. Y dices, y digo, y me justifico, es que no tenía raíces, es que la semilla cayó entre piedras, es que crecieron la cizaña y la ahogaron. Pero si yo traje a esa persona, o si mi hermano trajo a esa persona, ¿por qué yo no hice algo para que esa semilla, aunque haya caído entre piedras, por qué no fui y hice las piedras a un lado y cavé y regué y fui y edifiqué? Para que cuando vinieran las situaciones y los problemas estuviera fuerte, hubiese echado raíz y hubiera crecido y hubiese dado fruto. No sé si me logro explicar. Las estadísticas están, la gente se va. Y de verdad nos justificamos, hermano, porque eso es lo que hacemos, nos justificamos, señalando y diciendo, es que no era maduro, es que no tuvo un encuentro real con Cristo, es que no debió mirar al hermano, él debía poner sus ojos en el Señor. Es que realmente no venía buscando al Señor. Él lo que quería era que se le solucionaran los problemas y ya. Pero tú y yo, que somos los maduros, que somos los espirituales, ¿qué hicimos para que esa persona pusiera sus ojos en Cristo? ¿Qué hicimos para que esa persona cargada de problemas pudiéramos nosotros hablar y decirle, los problemas no se te van a acabar, pero voy a orar por ti? Amén. Dime cómo te puedo ayudar, cómo te puedo echar la mano. Con dinero no, porque estamos en construcción. Pero a lo mejor si te hace falta algo en tu casa, puedo ir y comprarte 1 kilo de tomates, una cartera de huevos. Porque el evangelio es sencillo, hermano, nomás que nos complicamos. Otra cosa, vienen las personas nuevas al camino del Señor, a la casa del Señor. ¿Y qué estamos haciendo para enseñarle las bases? ¿Qué estamos enseñando? ¿Les estamos discipulando? Les estamos discipulando, les estamos diciendo, mira, es más, hermano, agarramos la Biblia y les decimos, mira, esta es la palabra, se divide en Antiguo y Nuevo Testamento y aquí están las enseñanzas de Cristo. Aquí en Juan puedes encontrar que Él dio su vida por ti, por amor a ti. ¿Sabe qué hacemos, hermano? Alguien ya le ha de haber estado enseñando. Ya los líderes se están encargando. La persona que lo trajo, que la trajo, ya debe estarle diciendo. Y se lo estoy diciendo, hermano, porque créame que yo no he ido. Cuando usted ha traído un invitado, yo no he ido. Yo luego no he ido a preguntarle a usted qué pasó con esa persona que vino contigo el otro día. Mi hermano, se han ido personas de este lugar. Yo no me he acercado con la pastora y le he dicho, hermana, y fulanito ya no lo he mirado. ¿Qué pasó? Hermano, a lo mejor hasta ya partió de este mundo y usted y yo ni nos enteramos. Pero ¿y entonces dónde queda la familia? Porque somos una familia en Cristo. Amén, amén. Aleluya. Ay, mis lentes. Lucas, capítulo 15. Y esto todos no lo sabemos y lo hemos escuchado. Parábola de la oveja perdida. Pero vamos a la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15.
Lucas capítulo 15 y vamos a leer versículo 25, amén. Amén. Lucas capítulo 15, versículo 25, dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hasta ahí. Normalmente usted y yo nos centramos en el hijo pródigo, aquel que se fue. Todo lo que vivió, todo lo que pasó, reflexionó, volvió al Padre, gloria a Dios, lo recibieron, fue restaurado. Pero el otro hijo, el que estaba en casa, así como usted y yo estamos hoy en este día, y usted no se ha ido de los caminos del Señor, y yo estoy aquí, y he permanecido, y gloria a Dios, y le sirvo al Señor, y sigo firme en el camino del Señor, aleluya. Pero cuando entra mi hermano que se había ido, y todo el mundo le recibe, y le aplauden y todo, y a mí hasta coraje me da. Nadie le va a decir nada. ¿Por qué se fue? Ahora ahí viene, ahora sí, con la cola entre las patas. Le ha de haber ido mal, que ahí viene otra vez con el Señor. ¿Qué piensa? ¿Que con el Señor se juega? No, las cosas no son así, con el Señor no se juega. Que se arrepienta, que pida perdón. Ya habló con los pastores. Y nos comportamos como ese hijo mayor. Nos comportamos como Jonás. Estaba enojado Jonás, porque el Señor había perdonado al pueblo de Nínive. Mucho me enojo, decía Jonás. Somos buenos, hermanos, juzgando al que no está, al que se fue. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Sabe que le dejamos ir? Le dejamos ir. A veces hasta la puerta le abrimos para que se fuera, diciendo: ¡ay, sí, ya mejor que se vaya porque está causando muchos problemas en la iglesia! Cuando Jesús oró por ti y por mí, por cada uno de los que estamos aquí. Porque el anhelo de Jesús en su corazón es que tú y yo estemos aquí. Tú y yo no podemos seguir justificando, diciendo: es que la palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, y pues a él le tocó. De los que estamos aquí, hermano, no levante la mano. De los que estamos aquí, ¿cuántos, no levante la mano, cuántos hubo un tiempo que se alejaron del Señor? No levante su mano. Que se alejaron, posiblemente dejaron de venir a la iglesia, o que se alejaron pero seguían viniendo a la iglesia. Y cuando el Señor te restauró y me restauró, nos es difícil tener misericordia con otros. Y todavía a veces decimos: es que no entiendo, ¿cómo no le entra en la cabeza? Somos el cuerpo de Cristo, hermano, y el hecho de que aquel se haya alejado no significa que dejó de ser hijo del Señor. Alejado, porque la palabra del Señor en Hebreos también nos habla sobre la apostasía. Eso es otra cosa, que se hayan alejado. Aquel que se aleja, hermano,
del Señor, que le conoció, que tuvo esa experiencia personal con Él. Su corazón anhela estar con papá, como el hijo pródigo, como el hijo pródigo. Y a veces tú y yo nos hemos encontrado a ellos, a nuestros hermanos que se han alejado, que anhelan una palabra que los traiga, y agarramos la Biblia y les damos con todo. Y se quedan solamente en su corazón, sin tomar una decisión de volver. Porque en vez de saber que van a ser recibidos como el padre recibió a ese hijo, dicen, hombre, ahí va a estar mi hermano mayor esperándome, enojado por todo lo que he hecho. Y la verdad, hermano, que al final todos estamos expuestos a pasar por un momento, por una situación así. En 2 de Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 1:6, que avive el fuego del don de Dios que hay en él. A Timoteo, a ese muchacho, a ese joven, entregado, apasionado por el Señor. A él le dice, aviva. ¿Por qué, hermano? Porque todos estamos expuestos a algún momento sentirnos decaídos, sentir que queremos tirar la toalla, pero se nos olvida cuando es otro al que vemos que quiere tirar la toalla y le juzgamos, y se nos olvida que en algún momento nosotros también nos sentimos así. Y el Señor nos llama en esta noche a restaurar a aquel que se ha retirado con mansedumbre, sin juzgar, sin preguntar, oye, pero ¿por qué? Pero si tú hacías esto, hacías lo otro. Ese padre volvió a su hijo y no le hizo ninguna pregunta, hermano. ¿Qué hiciste con el dinero? ¿A dónde te fuiste? ¿En qué te lo gastaste? Bueno, ya ni modo, vente, vamos a festejar. No. En cuanto lo vio de lejos, dice. Y corrió y lo recibió y dijo, vente. Y le puso su anillo, sus sandalias, le cambió sus ropas, no hizo preguntas. Lo recibió y le amó. Porque su amor de ese padre hacia su hijo no había cambiado, seguía siendo su hijo tal cual. Así que si tú te encuentras a un hermano tuyo y mío en la calle que no se esté congregando, que se haya alejado, sigue siendo tu hermano, sigue siendo amado por el Padre, y nos corresponde restaurarle, porque así es como Dios quiere que hagamos. Que restauremos a aquel hermano, porque tú y yo no estamos exentos, hermano. No estamos exentos. Judas, libro de Judas, y con esto termino. Versículo 17 en adelante. Amén. Judas, versículo 17 en adelante. Solo tiene un capítulo Judas. Amén. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos.
Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Gente que viene, hermano, y sí tratan de engañar, tratan de burlar, tratan de esto. Pero hermano, para eso tú y yo estamos, para edificarnos los unos a los otros en amor del Señor. Somos un cuerpo, somos una familia, somos el cuerpo de Cristo. Y como cualquier familia podemos tener diferencias, lo que tú quieras, pero seguimos siendo familia. Y dicen por ahí, a lo mejor, ay, estoy enojado con mi hermano, que esto y que el otro, pero si tiene un problema es mi hermano y yo voy a estar para él. Y así tú y yo debemos estar el uno para el otro. Vamos y preguntemos antes qué está pasando. No por ser chismosos, hermano, o ni preguntes, tú nomás ve con tu hermano y dale la mano y dile, hey, aquí estoy, lo que necesites. De verdad, hermano, de hecho, agradezco a Dios por este lugar, hermano. Ahorita les decía, sacando cuentas, 12 años. Cuando yo llegué a este lugar pasé una situación difícil. No me sentí en casa porque no era mi casa aún. Yo iba llegando, aterrizando a este lugar. Pero me acogieron todos. Porque no se trata de estas 4 paredes y los que estemos aquí dentro. Somos un cuerpo de Cristo. Y cuando yo llegué aquí, yo llegué diciendo que era una hija de Dios. Y me recibieron como tal, como una hermana. Y me sostuvieron. No preguntaron, no dijeron qué pasa, no nada. Me sostuvieron. Y doy gracias a Dios por eso. Así nosotros, hermanos, con cada uno. Echémonos la mano. No nos juzguemos los unos a los otros. Recibámonos en amor del Señor. Somos una familia en Cristo, la familia que tú y yo escogimos. Tenemos una familia, pero hemos escogido tener también esta la familia en Cristo. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor. Oremos, hermano, oremos por aquellos que no están. Oremos por aquellos. Cuando tú sepas y te enteres de alguien que se ha alejado del Señor, hermano, que no sea causa de que digas, ay, mira nomás, y eso que decía, y eso que predicaba, y esto que el otro. No, hermano, que tu corazón se duela por tu hermano que se alejó.